participación y vamos a iniciar con la siguiente ponencia que está a cargo de Tonatiu Castro Silva y que se titula Discriminación en la era pandémica del COVID-19, persistencia étnica y salud pública entre los pueblos del desierto de Sonora. Acá. Hola, buenas tardes. Es un gusto coincidir con ustedes en este coloquio, compartiendo temáticas que nos hermanan. Encuentro en la exposición de Juan José y en particular en la exposición de Alesia, problemáticas que atendemos en la institución en la que laboro y en la cual se enmarca este trabajo que les voy a compartir. Igualmente, sumo Pedro Martínez en un momento nos compartirá problemáticas que compartimos, no obstante que me encuentre yo tan distante de la sede anfitriona, compartimos pues estas vicisitudes en este momento histórico. Esta ponencia se conforma básicamente de un apartado referente al impacto de la pandemia del COVID-19 en la vida ceremonial de dos pueblos del estado de Sonora o del noroeste de México, sería más apropiado decir. Por otro lado, un tema que se relaciona más con aspectos de la vulnerabilidad social en cuanto al trabajo, la vida económica, no solamente el aspecto de la salud, también la educación. Por otro lado, un rubro referente al aspecto normativo e institucional del hecho de la discriminación, que solemos soslayar y visualizarlo como un mero término coloquial, pero que tiene una dimensión que al ser desdeñada, pues se va ensanchando en la vida cotidiana. En este caso, la falta de prevención y atención en la salud ante la pandemia, como un acto discriminatorio. Y bueno, debo acotar, antes de iniciar esa exposición, que si bien una parte del trabajo, sobre todo el que se refiere a la vida ceremonial, se basa en un proyecto de investigación, los distintos se relacionan con el trabajo de gestión administrativa, cultural que realizamos en la Dirección General de Culturas Populares a nivel federal y en particular en el caso de Sonora, teniendo trabajo en área urbana y en área comunitaria de los pueblos a los que haré referencia. Y por cuestiones de tiempo dejaré de lado un proyecto muy importante que relaciono con la anterior exposición de Alesia, que es un proyecto de prevención de UNESCO, Instituto Tecnológico de Monterrey, el proyecto SALUS, del cual soy coordinador acá en el estado de Sonora, y que por cuestiones de tiempo, por un lado, no referiré, y por otra cuestión que sí tiene que ver con las conclusiones de este trabajo. La falta de una visión multilateralista por parte de las instancias oficiales de salud municipales y estatales. No obstante que tenemos este proyecto tan valioso, no hemos sido convocados a colaborar en esta problemática. Bien, el noroeste de México es una región ambientalmente diversa. El término desierto nos remite desde luego a arenales. Sin embargo, en el caso del desierto de Sonora, tenemos, además de los valles, el desierto costero, un área serrana, semiboscosa. Tenemos, pues, el mar a un lado, que desemboca en un océano, y esto, pues, da distintas eh, conformaciones que, por un lado, tienen un carácter geográfico, pero también cultural. Y el desierto de Sonora tiene una extensión, pues, muy diverso y además amplia también esta extensión, abarcando porciones de los estados vecinos de Sinaloa, al sur de Chihuahua, hacia el norte el estado de Arizona, reciente claro a Estados Unidos. En realidad, en términos ambientales, forma parte del desierto de Sonora. Y así pues, en este escenario tenemos una enorme diversidad de pueblos. Se encuentran básicamente dos familias lingüísticas,
cultural de la familia Yutonagua, a la cual pertenece la mayoría de las etnias del estado, pero también existen otras lenguas, la lengua Cucapá y la lengua Concac o Seri o Cuiquito, como se nombra en sus propios términos. La lengua Cucapá forma parte de la familia Yumana, que se ubica también en Baja California, en Arizona y en California, en Estados Unidos. Pero además tenemos una enorme diversidad respecto a los pueblos de origen migrante. En la siguiente diapositiva enlisto cuáles son los pueblos que son propiamente originarios de Sonora. El pueblo Cucapá, colindando con el estado de Baja California, que también reside en Arizona. El pueblo Tojonodam, que igualmente reside también en reservaciones en Arizona, Estados Unidos. El pueblo Comcac Oseri de la costa central, el pueblo Obaupima en la sierra de Sonora, y que también se encuentra en el estado de Chihuahua, como también ocurre con el caso del pueblo Macurahue Guarijío, que habita el sur de Sonora en el área serrana, y también en Chihuahua, donde se les conoce como guarojíos. En los valles del sur de Sonora se encuentra el pueblo Yoame o Yaqui, y hacia el extremo sur y también en el norte del estado de Sinaloa, el pueblo Yoreme o Mayo. Y así pues tenemos una diversidad en cuanto a pueblos originarios, pero como ya mencionaba, existen también otros pueblos que teniendo un origen distante se han avecindado aquí desde hace distintos momentos. En la siguiente diapositiva tenemos imágenes referentes al pueblo Kickapoo. Es un pueblo originario de Estados Unidos, son originarios de la región de los Grandes Lagos, entre Estados Unidos y Canadá, y residen en Sonora desde principios del siglo XX y en el estado también mexicano de Coahuila desde el periodo colonial. Siguiente diapositiva, por favor. Se encuentra también un panorama muy diverso respecto a pueblos que cargan en este momento con el estigma de ser migrantes. Principalmente residen tanto en áreas agrícolas como en cabeceras municipales urbanas como la ciudad de Hermosillo, donde me encuentro, triquis, mixtecos y zapotecos provenientes del estado de Oaxaca, pero además se hablan otras 58 lenguas, o quizás ya se superó la cantidad de 60 en este momento. Y así pues tenemos un panorama sumamente diverso, haciendo de Sonora el estado del norte de México con mayor diversidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, tenemos desde luego un grueso de la población asentado tanto en áreas rurales como urbanas, constituyendo la mayor parte en términos demográficos de la población, a diferencia de los procesos de mestizaje que ocurrieron en México y en otros países. En el caso particular de Sonora, al vivirse durante el periodo colonial, durante el siglo XIX y una parte del siglo XX aún, un proceso de segregación espacial, los pueblos originarios que pervivieron hasta estos periodos históricos fueron pues desplazados de tal forma que ante la pandemia este es un factor primordial en el trabajo por hacer. Y digo por hacer porque en realidad estamos desde luego en un momento en el que la pandemia lleva aún su curso. Y bien, identificamos distintos patrones de asentamiento entre los pueblos que perviven hasta nuestros días. Hay dos etnias que viven en una sola localidad, una sola comunidad, Cucapá y Capú. También se encuentran pueblos que habitan área rural y serrana, dispersos en una gran cantidad de localidades, que son los pueblos Guarijío y Pima. Por otro lado, se encuentra un caso particular, la etnia más numerosa del estado, con casi 100,000 habitantes, que no obstante fue sometido a un sistema ejidal, es decir, comunidades rurales
con propósitos agrícolas, compartiendo el área con campesinos convertidos en ejidatarios durante el periodo postrevolucionario, con una condición mestiza, provenientes de otras subregiones de Sonora o de otros estados de México. No obstante, al ser mayoría, el pueblo Yoreme o Mayo tiene sobre la sinergia cultural tradicional, sobre todo en cuanto a la vida ceremonial, el manejo de estas disposiciones rituales que definen cada tiempo del año. Y finalmente tenemos dos pueblos que tienen una posesión legal en todos los sentidos de su territorio por decreto presidencial, que son los pueblos Yaqui y Seri. La siguiente, por favor. Tenemos, pues, como ya mencionaba al inicio, un aspecto importante que fue impactado por la pandemia en cuanto a la vida ceremonial. Los pueblos Yoeme o Yaqui y Yoreme o Mayo son pueblos hermanos, digamos, pertenecen a un mosaico nombrado genéricamente Caíta, que llegó a contar con al menos otros 10 pueblos en lo que ahora es el estado de Sinaloa, y persisten hasta nuestros días yaquis y mayos como culturas diferenciadas, pero hermanadas con un grado de inteligibilidad en su lengua de alrededor del 80%, y asimismo en su vida religiosa y ceremonial comparten distintos preceptos y actos. En particular, aquí destacamos mi compañero, el promotor cultural, Antolín Vázquez Valenzuela, miembro del pueblo Yoreme Omayo, y yo estos aspectos referentes a cómo el periodo de Cuaresma y Semana Santa, que para ellos es muy importante, fue afectado. Se trata de las únicas culturas de México que durante todo el periodo de Cuaresma y Semana Santa realizan actos comunitarios y masivos, haciendo la representación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Desde luego, ante la contingencia del COVID-19, se dispone por parte de las autoridades que no se realicen estas actividades ceremoniales. Ante ello, las autoridades tradicionales de los pueblos, acotación muy importante, en el estado de Sonora, cada uno de los pueblos originarios cuenta con autoridades tradicionales reconocidas por instancias municipales y estatales. Sin embargo, esta coyuntura colocó al Estado mexicano ante la disyuntiva de que ese reconocimiento, que se da de forma consuetudinaria, aun cuando hay una base legal también, se puso a prueba. Y así pues en algunos municipios del sur de Sonora y norte de Sinaloa también, los ayuntamientos de los municipios dispusieron la completa prohibición, pusieron toques de queda, algunos de ellos, y en uno solo de los municipios, en Guatabampo, se admitió que se realizaran los ceremoniales siguiendo cierto protocolo, el cual finalmente fue también proscrito por las autoridades municipales, sobre todo por sus cuerpos policíacos que llegaron a agredir concentraciones de personas, aun cuando no eran masivas. En el caso del pueblo Yoreme o Mayo, habitan alrededor de 100 comunidades, y la afluencia que se da a los sitios ceremoniales o a su mayor peregrinación, que ocurre en algún momento del año, es de miles de personas. En este caso, se redujo la asistencia. Se acordó que dentro de los templos o iglesias, como se nombran comúnmente, eran los sitios que iban a recibir pues la verificación de los actos. Sin embargo, también hasta esos sitios arribaron funcionarios municipales, helicópteros sobrevolando los sitios ceremoniales para atemorizar, amedrentar a los pocos asistentes que se encontraban allí, de tal forma que la vida ceremonial de Cuaresma y Semana Santa, que para ellos es más importante incluso que el periodo de Navidad, que en el mundo cristiano, evidentemente, esto representa un referente sumamente destacable. Bueno, para yaquis y mayos es más importante el periodo de Cuaresma y Semana Santa
que el periodo de Navidad y sin embargo autoridades municipales finalmente tuvieron una actitud contrapuesta con la tradición. En el siguiente, por favor. En este caso, sobre todo en la comunidad de El Júpare, que es la que tiene una mayor vivacidad, podemos ver, hubo efectivamente reunión de gente. Así ocurrió también en los pueblos yaquis, me adelanto al siguiente apartado. Sin embargo, es importante acotar que en ese momento no existía contagio en las comunidades, no solo yaquis y mayos, sino de ninguno de los pueblos originarios de Sonora. Hemos hecho un seguimiento a través de distintos medios como WhatsApp, Messenger de Facebook, llamadas telefónicas, correo electrónico y sobre todo en el caso de culturas populares contamos con compañeros promotores culturales en las propias comunidades. Fue hasta el mes de julio que apareció el contagio, entre las propias poblaciones. Siguiente imagen, por favor. En el caso del pueblo yaqui, al igual que en el caso del pueblo mayo que aún estamos viendo en estas imágenes, no tuvieron contagios durante el periodo de Cuaresma. ¿Cómo es posible determinar que no constituye un riesgo la reunión de personas? En estas representaciones ceremoniales está definido de antemano quiénes van a participar, cuáles son sus perfiles, de tal forma que para las autoridades tradicionales y en un dado momento en colaboración con autoridades oficiales se puede establecer un protocolo sin ninguna complicación. Sin embargo, las autoridades oficiales decidieron dejar de la mano de Dios, lo digo en la ponencia en su versión escrita, con toda intención, así lo digo, dejar de la mano de Dios a las comunidades. Siguiente imagen, por favor, siguiente diapositiva. Y así, pues, en el caso incluso de los grupos yaquis o descendientes de yaquis de la ciudad de Hermosillo, no obstante, que viven en un contexto urbano, de la misma forma, estuvieron libres de contagio. Las personas que participan en estas representaciones deben residir permanentemente durante la Cuaresma y la Semana Santa en los sitios ceremoniales. Esto, pues, permite una dinámica hermética y, en todo caso, si se da la presencia de una persona contagiada, esto sería notorio en los primeros días o en las primeras horas inclusive. Entonces, en el transcurso de varias semanas no hubo casos, incluso los primeros casos de enfermos por COVID-19 entre los grupos yaquis urbanos de Hermosillo, que son 8, ocurrieron más de 15 días después de concluida la Semana Santa. Siguiente imagen, por favor. Y así pues estos barrios urbanos con un origen étnico del pueblo yaqui, que en realidad es oriundo del sur de Sonora, como ya lo mencionaba, y que reside en la capital del estado de Sonora desde hace más de 2 siglos, no se enfrentó a esta problemática gracias a los protocolos tradicionales, no debido a una determinada intervención de las instancias de salud pública. Siguiente, por favor. Por otro lado, se encuentran en la ciudad de Hermosillo miembros de los pueblos triqui, mixteco y zapoteco, sobre todo, dejando de lado a los que trabajan más bien como jornaleros agrícolas, que son alrededor de 60 pueblos del sur y sureste de México. Destacan los sectores triqui, mixteco y zapoteco, conformado por alrededor de 60 familias dedicadas ambos sectores, sobre todo triquis y mixtecos, por un lado a la artesanía, la labor artesanal y el comercio artesanal, que son en realidad 2 actividades. Y en el caso del sector mixteco, además a la música tradicional. Las bandas de viento son tradicionales en Oaxaca y asimismo en Hermosillo existen alrededor de 5 agrupaciones que teniendo ambas actividades, la música y también la artesanía y el comercio artesanal, la vía pública como puntos laborales fueron afectados. En el caso de los músicos, fueron afectados igualmente
como el resto de los músicos de Hermosillo o del mundo. Pero como ustedes bien saben, la condición étnica tiene una afectación mayor en estas poblaciones que comparten un determinado oficio con sectores mestizos de la población, como es el caso del comercio artesanal, que no se debe equiparar con los vendedores ambulantes de otro tipo de mercancías y que son mestizos. De esta forma, pues, se cerraron las puertas porque la vía pública, por una determinación oficial de más de 20 años en la ciudad de Hermosillo, pues se vio truncada. Siguiente imagen, por favor. Estos sectores tienen una actividad cultural importante a lo largo del año, participando en labores de revitalización cultural con cierto apoyo institucional, pero es a partir de una iniciativa propia, a través de la revitalización de danzas tradicionales, la enseñanza musical a los niños y también la enseñanza del oficio artesanal a nuevas generaciones. Por otro lado, tenemos el aspecto referente en sí a la salud en cuanto a los distintos pueblos, pero en particular respecto al pueblo Comcac o Seri. Un aspecto que pesa en la labor de prevención o bien en su ausencia son los prejuicios que existen por parte no solo de las autoridades oficiales, sino por parte de la población, de tal forma que en Sonora los distintos pueblos originarios cargan en esta época con el estigma de ser propagadores de la enfermedad, debido a su vida ceremonial, cuando llegó también el periodo de Día de Muertos, que en el caso de nuestro país es una tradición profunda e intensa. También se señaló la tradición de Día de Muertos como un medio de contagio para el Estado en general y de esta manera, pues, en el caso del pueblo Comcac o Seri, que tiene en el turismo una actividad económica importante, se vio afectado al igual que en cuanto a sus otras actividades, que son la pesca, la cacería cinegética, y de esta manera, al cerrarse las puertas por disposición oficial, como ocurre en todo el mundo, pues se quedaron sin la posibilidad de tener fuentes de ingreso de manera regular. Es importante considerar, siguiente diapositiva, por favor. Es importante considerar las dimensiones del pueblo Comcac o Seri, que habita la costa central de Sonora. Se tiene registro histórico de que jamás han sido más de 1,000 personas. Viven en la actualidad en 2 comunidades, de tal manera que la más cercana al medio urbano, llamada Punta Chueca o Socay, vive a poco más, esta comunidad Seri, a poco más de 20 kilómetros de una bahía turística, Bahía de Quino, aunque es distante a más de 100 kilómetros de la capital de Sonora, de una ciudad, tiene un trato constante. Sin embargo, al cerrarse las puertas, no solo se excluye la posibilidad de tener un ingreso económico, sino que además, al haber llegado el contagio en algún momento, se propaga de una manera más rápida. Y esto ocurrió hacia el mes de julio, como ya lo mencionaba. Siguiente imagen, por favor. Y bueno, tenemos la anterior, por favor, Giovanni, disculpa. Un proyecto muy importante que debe destacarse en la atención al pueblo Comcac o Seri fue la intervención, dada la denuncia que hicieron tanto autoridades tradicionales, el Consejo de Ancianos, Comcac o Seri, como incluso la oficina local del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pidiendo auxilio, pidiendo el apoyo a las autoridades municipales, estatales y federales. Y ante ello, una de las respuestas vino del extranjero, del estado de Arizona. Y así arribó a Sonora la académica Laura Monti, encabezando el proyecto Comcac Health Relief Fund, o Fondo de Auxilio a la Salud Comcac en español,
trayendo tanto equipo médico como un diseño de intervención comunitaria. Se cuenta en estas comunidades de Sonora, no solo hablando de Punta Chueca y el Desemboque, que son los pueblos seris, sino que en buena parte de las comunidades indígenas de Sonora se cuenta con módulos de salud que manejan el mismo esquema. Está ese pequeño local que es atendido por una auxiliar de salud, que es una persona de la comunidad, por lo general mujeres, y que cuenta con un lote de medicamento. Sin embargo, esta dotación es insuficiente y por ello este proyecto proveniente de Arizona recurrió a jóvenes de la comunidad que fueron capacitados para atender a los enfermos y así al asistir la instancia municipal a conocer la problemática, detectaron 20 casos en esta comunidad de Punta Chueca, que como ya lo mencionaba es muy reducida, digamos, debe tener alrededor de 400 personas, por lo cual la dimensión de 20 personas contagiadas es importante. En un caso similar se encuentra el pueblo Kikapú. Siguiente. Un minuto. ¿Perdón? Un minuto para terminar. En la siguiente diapositiva vemos al pueblo Kikapú, que tiene estas mismas características. Cuentan con un módulo de salud que no les puede atender en cuanto a picaduras venenosas, dolores de muela, etcétera. Por lo cual, ante la contingencia, además de la problemática de salud, aparece una más, la referente a la educación. Se trata de una comunidad sin planteles escolares, no obstante que tanto la atención a la salud como los servicios educativos constituyen un derecho. Al no verificarse los derechos, se constituye la falta de atención a la población como un acto discriminatorio en términos legales, atendiendo la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, los distintos artículos constitucionales que en México disponen el reconocimiento y la atención a estos pueblos y comunidades indígenas desde el artículo primero hasta el cuarto, de tal forma que la omisión en la falta de estrategias de prevención se constituyen como actos discriminatorios, no a partir de la incapacidad de los gobiernos locales o de otros niveles ante una problemática que les rebasa, sino más bien ante la omisión de las disposiciones normativas que aún teniendo un carácter internacional no se verifican en la vida cotidiana de estos pueblos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tonatiuh. Vamos a dar el tiempo para las preguntas. Recuerdo que pueden hacer las preguntas por la plataforma Zoom o en la caja de comentarios de Facebook. Hay una pregunta de Felipe Girón que dice: felicidades, Tonatiuh. ¿En qué medida los terapeutas, o no sé cómo les llaman en Sonora, han tenido un papel en la pandemia? Sí, es apropiado. Efectivamente hay una variación en cómo se les nombra, pero finalmente comprendo bien la pregunta y el sentido muy, muy válido. Efectivamente, se practica la medicina tradicional. Es común que acá se les nombre médicos tradicionales, así es como se asume el término en castellano por parte de los propios pueblos.
Y si bien el chamanismo llegó a presentarse, existir como un factor fundamental de su estructura social, este rol, esta figura tan importante, no solo en la cosmogonía, sino en la vida cotidiana, ya no existe como tal, pero sí existen médicos tradicionales con especialidades incluso, es decir, se especializan en cuestiones referentes a la alimentación, en cuanto a problemas óseos, etcétera. Ante la pandemia, sí ha habido una recurrencia a estos médicos tradicionales, no porque la pandemia haya aparecido como un influjo letal en las comunidades, porque aun cuando ya se arribó a la etapa de contagio local en el mes de julio, como lo mencionaba, sigue sin ser contundente. Y esto es gracias a ciertas prácticas habituales, domésticas que existen previamente, y a esta atención que, como bien lo mencionan, ya existía con anterioridad. Ha habido recurrencia, sin embargo, en el caso de la comunidad Comcac o SERI, donde ya hay una presencia importante del contagio, se vuelve insuficiente este conocimiento ancestral. Y por otro lado, una problemática que podemos observar, diría que en los pueblos del mundo, es la pérdida de estos conocimientos de medicina tradicional en nuevas generaciones. Entonces, por lo general, los curanderos o hierberos o médicos tradicionales son personas mayores. Y de esta forma, no necesariamente en cada unidad doméstica, en cada casa o en cada familia, hay quien conozca de estas prácticas que antes eran habituales. El factor geográfico que ya mencionaba, que se originó en la segregación, de momento es también uno de los factores que les permiten un aislamiento benigno en este caso. Gracias. Hay otra pregunta de Julio César Alfonso. Dice, Tonatiu, ¿consideras una analogía del impacto de la pandemia del COVID-19 con lo acontecido durante el periodo de la mal llamada fiebre española en las comunidades que mencionas? Es interesante la pregunta porque nos plantea un momento histórico muy distinto cuando se estaba aún definiendo esta territorialidad a la que hago referencia. En el caso del pueblo yaqui y mayo, fueron intervenidos siguiendo un modelo territorial del gobierno de México de la época que nosotros nombramos el porfiriato. La dictadura de aquel periodo impone la colonización, sobre todo con población extranjera, y así estas regiones yaqui y mayo sobre todo fueron intervenidas territorialmente. Y esto determinó, bueno, entre otros factores, determinó el contacto con población externa y por ese motivo fue que en aquella ocasión o en aquella coyuntura había un mayor grado de vulnerabilidad de los pueblos, de ciertos pueblos originarios como yaquis y mayos, pero en cambio otros pueblos como Cucapá, que vive al extremo noroeste de Sonora, colindando con Estados Unidos, o Guarijíos, o Macurahue, que viven en la sierra al sur, estaban apartados del contacto con poblaciones eventualmente contagiadas. Entonces, no es comparable porque la configuración territorial del noroeste de México es diferente, incluyendo el estado de Baja California. Aún no existía el sistema ejidal, no existían los ejidos. Los mismos asentamientos, incluso urbanos, no existían. San Luis Río Colorado, al extremo noroeste de Sonora, Mexicali apenas iba naciendo. Entonces, no hay manera de comparar por cambios territoriales tan vertiginosos que han ocurrido a lo largo de un siglo. Sin embargo, sigue siendo pertinente tu pregunta porque nos permite comparar en el tiempo y evaluar estos aspectos que definen la vulnerabilidad en el presente. Muchas gracias. Hay una última pregunta. Esta viene de Facebook, de Tatiana Paz. Dice, muy interesante su trabajo.
Gracias por compartirlo. ¿Podría explicar si encontró explicaciones o interpretaciones distintas de la biomédica respecto al COVID? Bueno, en la cosmogonía y en el conocimiento tradicional del presente, solemos encontrar similitudes con planteamientos científicos, y me refiero a los eminentemente científicos. Recordemos que la medicina es el resultado de un tamiz de la ciencia a la disposición institucional. Hay un camino que está lleno de filtros y obstáculos, diría, en un sentido perverso incluso. De tal manera que no estamos hablando, cuando hablamos de medicinas, en términos genéricos, de una representación, un logro eminentemente científico. Entonces, hay más factores comunes entre el conocimiento tradicional y la ciencia que entre lo que se dispone en una estrategia de prevención de salud ante una pandemia y lo que cree la comunidad. Entonces, la comunidad se enfrenta constantemente a lo que a través de ruedas de prensa, de autoridades de salud o científicos adosados a la vida institucional, indican como lo correcto. Y las comunidades pues tienen, por un lado, esta orfandad, digamos, en términos institucionales, pero en cierto sentido es también una ventaja, porque las prácticas de prevención, por ejemplo, y doy una referencia concreta, la higiene en el caso del pueblo Cucapá, que es uno de los que conozco mejor, nos hacen indicaciones que son más apropiadas que incluso las que tiene la sociedad occidental, respecto a, doy igualmente especificando, las prácticas que debe tener la mujer durante el periodo de menstruación. Sería ejemplar que las mujeres Jucapá enseñaran a las mujeres del mundo occidental un manejo apropiado de su cuerpo y el desempeño en el entorno doméstico. Y eso les acerca más a la ciencia, a la biomédica, que a lo que indica un funcionario de salud ante esta pandemia. Bueno, podría extenderme, pero espero haber ilustrado mi perspectiva con este comentario. Muchas gracias, Donativo. Vamos a continuar con la ponencia.